Bien, pues esta es la conclusión de Jesucristo junto con otros temas que él viene hablando. Terminando su sermón, nuestro Señor Jesús apuntala las ideas que están ahí desde el versículo 15, perdón, desde el versículo 13, donde nos habla que hay dos cosas, ¿no? La puerta angosta y la puerta ancha. Nos empieza a concluir también con que hay dos frutos, el buen fruto, el mal fruto. También nos empieza a concluir con que hay dos siervos, el falso profeta y el siervo, correcto. Y aquí nos empieza a hablar de dos cimientos, el cimiento que es de un insensato y el cimiento del prudente. Y esas son las conclusiones que empieza a dar Jesús. Y aquí termina su discurso, el buen llamado Sermón del Monte, y que muchos literarios y mucha gente tiene a este sermón como el mejor explicado, el que mejor estructura tiene. Es un sermón maravilloso. Bueno, pues lo dio Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y estas enseñanzas nos confrontan a nosotros como hijos de Dios, a que veamos cuáles somos, cómo somos, a que nos autoanalicemos, a que tengamos un descubrimiento de nuestro corazón y podamos hacer un análisis de cómo estamos comportados, de cómo somos, de confrontar y analizar nuestro corazón. Pues la palabra que está dada en este sermón está dada a los discípulos, o sea, a usted y a mí. Está dada a aquellos que quieren seguir a Jesucristo, o sea, a usted y a mí. Es interesante que estos constructores que Jesús menciona, el insensato y el prudente, los dos están ahí escuchando la palabra. Hay quien toma su determinación de ser insensato o quien tomará su determinación de ser prudente, pero ahí están siendo los que escuchan. Como quizá algunos que están escuchando por la línea o aquí en este lugar, quizá algunos hemos de tomar nuestra decisión si hemos de ser prudentes o insensatos. Y esta parábola que Jesús termina diciendo, esta enseñanza, se me hace semejante en lo particular cuando Jesucristo habló sobre la parábola del sembrador, porque dice la palabra de Dios que el sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el predicador. Y entonces Jesús también enseña que en esa parábola se avienta la semilla, se explica la palabra de Dios, se enseña y cae en diferentes terrenos. Pero en cada uno de los terrenos hay consecuencias, y en cada uno de los terrenos hay algunas situaciones donde no da fruto, ¿verdad? Donde no da el fruto correcto, quizá por, como dice Jesús, le explica la parábola, o quizá porque el malo lo arrebata, quizá porque ¿cómo se dice? Las aflicciones, los afanes de esta vida los arrebata, también porque aquellos que tienen problemas y no da fruto. Pero hay una semilla donde cae y da buen fruto, dice la palabra de Dios, que da al 30, al 60 y al 100. Y esto Jesús que enseña aquí en esta parábola del Sermón del Monte también nos está diciendo esto. Nos está diciendo que va a compararnos con aquellos que son prudentes, que sepan edificar su casa. Entonces nosotros tenemos que autoevaluarnos y salir de ese autoengaño, como decía al principio. Jesucristo nos empieza a decir que hay dos frutos, que hay dos caminos y hay dos cimientos. ¿En dónde estamos nosotros parados? ¿Cómo estamos parados? Estamos parados sobre la brecha. Nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, aún en nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, recibimos demasiados consejos de las personas que nos aman, muchos consejos. Y está en nosotros el seguir ese consejo. Muchas veces nosotros ese consejo decimos, no me aplica o no quiero, y lo dejamos de largo. Pero la intención de la persona que nos aconseja es ayudarnos a crecer. La intención de la persona que nos está ayudando a pensar es para que nuestra vida sea mejor. Pero muchas veces nosotros hacemos a un lado el consejo. Bueno, aquí la palabra de Dios no solamente es un consejo, la palabra de Dios son mandatos, son preceptos y son principios que Jesús ya esclareció en todo el Sermón del Monte. Y nosotros deberíamos de tener el oído bien parado para poder escuchar la palabra de Dios y poder llevarla a cabo en nuestras vidas. En muchas ocasiones este tipo de sermón al cual estoy exponiendo hoy se ha dicho de otras maneras y de muchas otras formas. Hay muchas maneras y de muchas formas porque la palabra de Dios está llena de esto mismo. Jesús, Dios nos dice, obedece mis preceptos. Dios nos dice, voy a poner en ti un corazón de carne para que obedezcas mis preceptos. Al pueblo de Israel le decía, escoge el bien para que te vaya bien. A Josué le dijo, medita la palabra de día y de noche. Entonces,
Dios nos está impulsando todos los días y es el consejo de parte de Dios que nosotros podamos y queramos no solamente estar escuchando la palabra, sino ponerla en práctica para que nuestra vida sea mejor. Como aquel amigo, como aquel padre, como aquel hermano que nos aconseja, porque lo que quieren es que nuestra vida esté mejor. Dios lo que quiere es que nuestra casa esté fundada sobre la roca. Hoy, 2021, cada día, vivimos en una cultura, en un mundo donde se quiere ser libre de expresar lo que uno piensa, lo que uno quiere. Ya hay muchas maneras de pensamiento, corrientes de pensamiento en el mundo, y todo el mundo quiere opinar de acuerdo a su manera de vivir, a sus costumbres, a su ideología. Y en realidad todas estas opiniones, en realidad muchas de ellas están fuera de los preceptos de Dios. Todas estas opiniones están fuera de la santa palabra de Dios. Y no es suficiente a veces solamente dar nuestra opinión, porque esas opiniones, si no están alineadas a lo que Dios dice, están fuera del orden de Dios. Podemos ver muchos pensamientos, hermanos, muchos pensamientos. Hoy, por ejemplo, la ideología de género, lo que se está ahí cocinando en las leyes, pues algunos dicen que es correcto, pero Dios dice que es incorrecto. Entonces hay muchas cosas que el mundo está aprobando. Dice el libro de Isaías, hay de a lo que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso está sucediendo. Entonces necesitamos poder alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Necesitamos no solamente saber la palabra de Dios, necesitamos nosotros combatir argumentos, dice la palabra de Dios, derribando todo argumento que se levanta en contra de Dios con la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que tú tienes, que tú conoces, es suficiente. Esa palabra de Dios que tú tienes es real. Esa palabra de Dios va a limpiar tu camino y te va a alumbrar tu camino. Acompáñame a Proverbios capítulo 24, por favor, el verso 3, Proverbios 24, el verso 3. Dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Bueno, hay que ver qué es la sabiduría. La sabiduría es la adquisición de conocimiento, ¿no? ¿Y quién es el sabio? El que aplica ese conocimiento. Hay mucha gente que tiene conocimiento, tiene sabiduría, pero no está siendo sabio. El que es sabio es el que aplica el conocimiento adquirido. ¿De qué sirve a una persona que estudió 40 o 20 años, o una maestría, un doctorado, si cuando está en la labor, en la profesión, no está aplicando ese conocimiento? Es una cabezota andando nada más, sin aplicar el conocimiento. Entonces, el libro de Proverbios dice, con sabiduría se edifica la casa. Y nosotros debemos tener, yo estoy seguro que tú tienes mucho conocimiento bíblico, tienes mucha expertise, conoces la Biblia atrás, abajo, y conoces mandamientos y conoces principios bíblicos. Pero eso no va a ser suficiente si solamente se queda en conocimiento. Con sabiduría, con conocimiento, dice la palabra, se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. ¿Qué es la prudencia? Es alguien que está atento. Jesucristo dijo, el hombre prudente el que edifica su casa. Alguien prudente es alguien juicioso, es alguien que es entendido. Entonces, tenemos que decidir cada uno de nosotros aplicar conocimiento a nuestras vidas en los ámbitos en los que estemos, sea como hijo, como padre, como trabajador, como empresario. En todos los ámbitos Dios nos da palabra. No hay algo que Dios haya dejado de largo. En todo Dios está metido, nos está enseñando. Ahora, viendo la parábola que Jesucristo enseñó ahí en Mateo, dice, para reflexionar un poquito, ¿no? Dice, el que oye estas palabras y las hace va a ser prudente. El que las oye y las hace, y va a edificar su casa sobre la roca. Yo pregunto, pero es una pregunta retórica y absurda, pero hay que preguntarla. ¿Quién de nosotros construiría una casa donde vas a vivir, donde vas a echar raíces, donde todo el resto de tus días vas a estar ahí habitándola, al lado de un río, sobre el pasto, sobre un precipicio, sobre arena,
Nadie de nosotros construiríamos algo así. Sería algo, como Jesús dijo, insensato. Alguien insensato es alguien que no tiene entendimiento. Sería algo insensato, es una locura construir y luego habitarla. Hay mucha gente que no lo haría. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí haríamos algo tal, ¿no? Porque sería loco, insensato, torpe, porque Dios, esa palabra insensato es algo tonto, también es un sinónimo. Que nosotros invertamos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para habitar una casa que se puede caer en cualquier momento. Sería loco que tú te vayas a trabajar y regresando veas esa casa destruida, y no solamente destruida, sino aplastando aquello que más amas, que es tu familia, tus hijos. Sería algo loco hacer una cosa semejante. Y bueno, nosotros no podríamos, porque la casa se desplomara, si es que construimos sobre la arena o construimos sobre el pasto o al lado de un precipicio, nosotros no podríamos culpar a Dios de esa catástrofe. Nosotros no podríamos culpar al que pegó los ladrillos, o sea, al albañil, no podríamos culparlo. Tampoco podríamos culpar la calidad de los materiales. No podríamos culpar al que nos vendió el terreno y que nosotros con gusto lo compramos. No, no podríamos echarle la culpa a nadie por aquella decisión que nosotros tomamos de ser insensatos, de construir en un lugar que no es apropiado para una casa, habitación. En realidad el único culpable somos nosotros, seríamos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra insensatez. ¿Por qué? Porque pensando que nos salía más barato un terreno así, fue insensatez. Porque pensando que tener el paisaje bonito porque está al lado de un río es mejor que vivir en un lugar correcto, es insensato. Entonces, el precio de nuestro desvarío, el precio de nuestra desobediencia, el precio de ser un cabezón con conocimiento, pero no aplicándolo, es lo mismo que Jesús explica y que acabo de decir en otras palabras que lo que Jesús dijo. Mire, ahorita estamos en un local, en una iglesia donde, bueno, es un local, es un templo, la iglesia somos nosotros. Y se ve bonita, ¿va? Tiene cosas bonitas. Pero nosotros no vemos los cimientos, nosotros no sabemos cómo están hechos los cimientos, no podemos verlos. Sí vemos el cascarón y vemos lo que está afuera y vemos lo que está aquí adentro, pero es imposible ver los cimientos. Tendríamos que romper y tirar todo esto para ver de qué están hechos. Yo creo que el único que conoce los cimientos es el pastor, pero de ahí en fuera nosotros no los podemos ver. Entonces, nosotros podemos ver a alguien que está construyendo su casa, porque su vida es su casa, puede estar construyendo su vida, y podemos verlos por fuera y ver que todo parece que está bien, pero nosotros no podemos ver el interior de su corazón, no podemos ver el interior de su mente, ni sus pensamientos. Jesús habla de los cimientos, habla de lo que está dentro de nosotros, habla de nuestro carácter, habla de lo que somos a solas. No está hablando de nuestro cascarón. Jesucristo, cuando predicaba el evangelio en la tierra hace más de 2000 años, confrontaba a los fariseos, les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera se ven muy bonitos, pero por dentro están reños de huesos muertos. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, amado hermano. Nosotros podemos estar aquí, yo puedo estar aquí predicando, pero pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mis hijos, pregúntenle a mis padres, en mi intimidad cómo soy, en mi soledad. Y a veces nada más nos fijamos en lo que está afuera, pero lo que Jesús pone en esta parábola es los cimientos, lo que está ahí, lo que no se ve, lo profundo. Entonces tenemos que mirar cómo andamos. Estos últimos mensajes de Jesucristo, cuando habla de la puerta estrecha, cuando habla de los falsos profetas, cuando habla del fruto y ahora que habla de los cimientos, es un análisis a nuestras vidas. Y podemos nosotros estar en un autoengaño, pensar que somos, pero no hacemos, entonces no somos. Pensar que somos hijos de Dios, pero vivimos en el autoengaño y entonces en realidad solamente somos el cascarón porque nuestros cimientos no están bien fundados. ¿Por qué? Porque podemos saber, pero no hacer. Hay gente que va a seminarios y sale con una cabezota, pero con un alma diminuta. No sirve de nada tener conocimiento. Conocimiento envanece. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo andamos, calificar, examinarnos, como decía el apóstol Pablo. Ahora, cuando Jesús dice: mira estos cimientos, si tú pusiste cimientos sobre la roca o pusiste cimientos sobre la arena.
y empieza a decir de los frutos, empieza a enseñarnos y nos dice que pueden venir lluvias, ríos y vientos. Yo quiero decirte que no quisiera que tú pensaras que las lluvias, los ríos y los vientos son problemas catastróficos. Eso a veces nos lo siembra el mismo Satanás. No son problemas que digas, no, es que me enfermé de coronavirus y estuve hospitalizado, entubado, y gracias a Dios estoy aquí porque mi casa estaba sobre la roca, tuve fe. No necesariamente son catástrofes, hermano. Los ríos, los vientos y las lluvias pueden ser cualquier cosa, hasta lo más insignificante en nuestras vidas, que a veces nosotros minimizamos y no le damos el valor correcto, pero Jesucristo en el Sermón del Monte trató con todas estas cosas que ya explicamos atrás. Y nosotros a veces minimizamos nuestro carácter en algo que deberíamos de ocuparnos. ¿Cómo es tu trato con tu prójimo, el más próximo, en este caso tu cónyuge, los que están casados, los que son hijos con tus padres? ¿Cómo es tu trato? Ahí se presentan vientos, ¿cierto? Ahí se presentan ríos, porque hay malos entendidos, porque hay problemas de comunicación, porque hay problemas de carácter. ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus hijos? Ahí hay vientos, ahí hay problemas y a veces nuestro carácter no está sometido, no está en los cimientos que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo está tu trato con tus subordinados cuando no hacen lo que tienen que hacer en tu trabajo? ¿Cómo está tu trato con tu jefe cuando no cumple las expectativas o los compromisos que dijo contigo? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo está tu trato con el vecino cuando hace algo indebido en tu casa? Cuando llega el perro y hace sus necesidades afuera de tu casa, ¿cómo resuelves el asunto? Ese es pareciera ser que eso, ¿cómo va a ser eso un viento? Sí, porque está hablando de tu carácter. Porque Jesucristo habló del carácter. Ya decíamos y hablábamos que Jesucristo en el Sermón del Monte se encargó de dos cosas, de hablarnos. La primera es nuestra comunión de manera vertical, nosotros hacia Dios. Y la segunda cosa que Jesucristo se enfocó es nuestra relación horizontal, nuestra comunión con el prójimo. Entonces, ¿cómo resolvemos el asunto? ¿Somos pacificadores, como enseña la bienaventuranza? ¿Somos mansos para resolver el asunto, para dejar ser moldeados con nuestro carácter? ¿Tenemos un limpio corazón y hablamos verdad cuando nos confrontan? ¿O somos de los que necean y dicen mentiras para zafarse de su responsabilidad? ¿Somos los que ponemos la otra mejilla cuando la vecina o el vecino hace algo indebido en tu propiedad? ¿O eres de los que paga con la misma moneda? Esos son lluvias, esos son ríos, esos son vientos que a veces minimizamos. Porque pensamos que solamente son problemas grandes. No, hermano. Nuestro carácter tiene que denotar. Por eso Jesús también, cuando después de que terminó las bienaventuranzas, las 9 que se estudiaron, empieza a hablar de la luz que debemos de tener nosotros, que debemos la sal. Y este sermón es algo secuencial, es algo que tiene que ser primero el que nace de nuevo, el quebrantado de espíritu, para después tener todas las características del ciudadano de Sion. Entonces Dios concluye este sermón diciendo, tus cimientos, eres un pacificador, eres un manso, eres el que ama a tu enemigo cuando tu enemigo es grosero, eres el que da misericordia al que tiene necesidad, o eres de los que dice, Dios te bendiga, hermano, pero no das. Y eso es lo que Jesús enseña en otras palabras. Hermano, tú y yo somos los constructores de nuestra vida. No somos nosotros los constructores, porque Jesucristo ya nos dio, déjame decirlo así, de esta manera, los planos. Él es el arquitecto. Jesucristo ya nos dio las indicaciones para construir nuestra vida en todos los aspectos, como ya dijimos. Como padre te da instrucciones, padre te dice, no lleves a ir a vuestros hijos, no los exasperes. A los hijos nos dice, ama a tu padre y a tu madre, hónralos. A los esposos nos dice, trata con sabiduría, vive sabiamente y trátala como a vaso frágil a tu esposa. Así los tratamos. A la esposa le dice, sujétate a tu marido. Entonces, Jesús ya es el arquitecto que nos dio los planos para resolver nuestra vida, para caminar en el camino angosto que
que es difícil, pero lleva a la vida eterna, para tener esos frutos dignos de arrepentimiento, para ser esos profetas que hablamos la palabra de Dios como quien tiene autoridad también. Jesús es el arquitecto, Él diseñó todo para que tu casa, para que tus cimientos, para que tu vida sea en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida. ¿Y para qué, hermano? Para que la tengas, ¿qué? En abundancia. Y la vida en abundancia puede ser aquí y ahora, y claro que en la eternidad va a ser más abundante. Pero nosotros no queremos leer esos planos, y esos planos es esto, hermano, amigo que me escuchas, estos son los planos de tu vida, de la mía, para poder hacer esos cimientos que Cristo quiere. Pero nosotros los malinterpretamos. Dios nos dice, ve por aquí, nosotros vamos por allá. Él nos dice, es un ejemplo, ¿no? El arquitecto te dice, cuando tú quieres construir algo, te dice el arquitecto, tienes que usar varilla de 1 pulgada y tú usas más bien de 3 pulgadas y usas de 1 pulgada, pues la columna va a estar débil. Te dice, los escalones son de 18 centímetros y los haces de 25 o de 12, pues no está fuerte la estructura. Así nosotros con Jesucristo. El arquitecto te da todos los planos y te dice las características, qué tipo de material, en dónde comprarlo, qué estructura debe de tener, de qué capacidad. Pero nosotros le decimos al albañil, no, vamos a bajarle el costo. Pues esa casa no está construida de acuerdo a lo que el arquitecto hizo y no va a lucir igual. O sea, lo mismo con Jesucristo, lo mismo nosotros como hijos de Dios tenemos los planos, tenemos el conocimiento. Lo único que nos falta a veces, muchas veces, es en esos vientos, en esas lluvias, poder aplicar la palabra de Dios. Ir a nuestros cimientos, ir a nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame a resolver estos asuntos. Ayúdame. Jesús, Dios ya encarnado, aquí en este sermón, nos da todo, hermano. Yo le invito a que usted lo lea, lo relea, yo lo leo y lo releo porque yo puedo ver ahí el carácter de un ciudadano de Sion, en todos los mensajes que Cristo enseñó. Y ese resumen de lo que Cristo enseñó en la vida, mientras Él estuvo esos 3 años y medio en la tierra. Ese resumen de un verdadero creyente. Ahí vaya a Mateo, por favor, rápido para leer el capítulo 7. El versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. 2 cosas que hay que hacer. Hay que oír primeramente para después hacer. Pero dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Las que va a esbozar después de tener 2 cimientos. ¿Esas palabras se refiere a Jesucristo? ¿Se refiere a las palabras de tener 2 cimientos o se refiere a otras palabras? ¿Qué palabras se refiere a Jesucristo? O sea, todo lo que ya enseñó. A todo lo que enseñó desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, versículo 23. Todas estas palabras. ¿Qué palabras? El ser quebrantado de espíritu, el lamentarse tu pecado, el llorar, el ser manso, el tener hambre y sed de justicia, el tener un corazón puro, dice, un corazón limpio de corazón, el ser la luz, el ser la sal, el ser misericordioso, el ayunar correctamente, el orar correctamente, el dar correctamente, el poner la otra mejilla, el no ver la paja del otro, el no juzgar a los demás. Esas palabras, el que oye estas palabras y las hace, esas palabras, hermano, son los planos arquitectónicos para que tu vida sea en abundancia. Son los planos arquitectónicos para que mi matrimonio esté en abundancia. Son los planos arquitectónicos para que mi ministerio, para que mi ciudadanía en este México precioso, para que mi vida en el vecindario donde estoy sea acuerdo a lo que el arquitecto que es Jesucristo ya nos dio. La información, los planos. ¿Queremos hacerlo o no queremos hacerlo? ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Eso ya depende de ti. Tú eres el constructor. Pero date cuenta cómo dice ahí, cualquiera que oye estas palabras lo compararé a un hombre prudente. Ahí estaban los prudentes y los insensatos. Después de escuchar ese sermón, no creas que todos le siguieron. Muchos abandonaron el camino. Y vemos en el caminar de Jesucristo que muchos se fueron. Más adelante en la Escritura nos enseña que muchos abandonaron a Jesús.
Por eso Jesús dice, el que pone las manos en el arado y mira atrás, no es digno. Hermano, el ser un ciudadano de Sión tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a pagarlos? Niégate a ti mismo. Hermano, dice ahí, cualquiera pues que me oye estas palabras. Dice el libro de Romanos, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no se queda nada más ahí. Dice el libro de Santiago, vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1. Vamos a leer el versículo 21 en adelante. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a ver, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué debe haber en nosotros? Un carácter manso que Jesús enseñó en la bienaventuranza. Un carácter manso. Alguien manso es alguien que se deja gobernar, alguien que se deja guiar, alguien que recibe el consejo, alguien que lee los planos y quiere hacer lo que el arquitecto dice. Dice, con abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Porque estás poniendo tus cimientos en la roca firme. O sea, alguien que recibe la palabra con mansedumbre pone sus pies sobre la roca. Dice el 22, pero sed hacedores de la palabra y ¿qué? No tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Te das cuenta cómo la palabra es una? Cómo Jesús nos dice, cualquiera que oye y las hace es prudente. Y aquí lo último que Jesús enseñaba, las dos puertas, los frutos y los cimientos, es un autoexamen. Aquí dice que si nosotros solamente oímos, ¿quiénes engañan? ¿El pastor? Nosotros. Porque podemos tener por afuera una bonita cara, podemos parecer piadosos, pero nuestra soledad, ¿cómo es? Nuestro trato con el prójimo, ¿cómo es? No piense solamente que los ríos son cosas catastróficas, ni los vientos. Dice el versículo 22 de ahí Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, vuelve a repetir lo mismo que el versículo 22, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, este tendrá su casa sobre la roca. Este tendrá su casa sobre la roca. Tú y yo sabemos que la roca es Jesucristo. Es la doctrina de Jesucristo. Es estar sentado, es estar haciendo lo que Jesucristo enseñó con todo lo que Él nos enseña en su palabra. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, Dios nos hablaba por muchas veces por los profetas. Ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y si nosotros esa palabra que Él nos ha dado, en este sermón que estamos terminando hoy, solamente somos oidores, nos engañamos. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces, hermano, amigo que me escuchas, tenemos mucho trabajo que hacer. Y nuestro trabajo es poner nuestros pies cementados en la roca. Mira, quisiera que vayas a Lucas, y fíjate, porque es un trabajo. Lucas es la misma parábola que está hablando Mateo, pero es una punto distinto de Lucas. Dice Lucas 6, vamos a leer el versículo 48. El versículo 48 y el versículo 49. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate cómo dice, cavó y ahondó. Los insensatos no cavan, lo quieren todo fácil. Los insensatos no se esfuerzan, no se niegan a sí mismos, solamente son oidores. Pero el prudente es el que cava, esfuerza, se niega a sí mismo, toma su cruz,
sirve a Cristo, obedece sus preceptos, se afirma sus preceptos y cava hondo hasta encontrar el fundamento que es Cristo. En esos pequeños ríos donde tienes el trato con tu prójimo, que se note que tu vida está fundada en la doctrina bíblica, que se note que tú eres distinto a aquellos que no conocen a Cristo, que tu cónyuge pueda decir, wow, mi esposo está cambiando, me está tratando correctamente. Y no, tu esposo, no te justifiques porque ella es como es. Yo sé que a veces el trato con nuestro esposo, con nuestro cónyuge no es fácil, pero también sé que lo que Dios dice, eso deberíamos de hacer. Esposo, trata bien a tu mujer, mujer, sujétate a tu esposo. Para concluir, para que nos autoexaminemos, voy a leer, o que lea conmigo 1 Corintios capítulo 3, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Hermanos, la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es eficaz, es un martillo que quebranta la roca. Y a mí me encanta recordar lo que es la palabra de Dios, porque eso le dice a mi alma, alma, recuerda que la palabra de Dios es una espada que discierne los pensamientos. Alma, recuerda que la palabra es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, y mi vida muchas veces es oscura. Entonces tú y yo tenemos que aferrarnos a la palabra. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y a nuestro caminar, hermano. Tenemos que aferrarnos a la palabra y poner nuestros pies ahí. Dios discierne los pensamientos, nos confronta con su palabra. Nos confronta. Dice el versículo 1 Corintios 3, el versículo 11. Vamos a leer un autoexamen que nos dice el apóstol Pablo, que es lo mismo que Jesús enseñó acá en Mateo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. El fundamento que Jesucristo habla es la doctrina bíblica, es Jesucristo, la piedra angular. Él es el principio, es el alfa, el omega, es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Nosotros no podemos tener a Jesucristo nada más como nuestro Salvador. Él debe ser el Rey de nuestra vida, el arquitecto de nuestra vida. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, fíjate los 6 materiales que hay. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, los ríos, los vientos, ¿no? Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, los ríos, las lluvias, los vientos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. El hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, esa es su pérdida. Su vida, su destino. Su vida en esta tierra viviendo un infierno, y su vida eterna, una ausencia eterna sin Dios. Eso es el verdadero infierno. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí. Probemos qué materiales estamos usando, si los que el arquitecto, que es Dios, nos dijo, o si nuestros materiales son nuestras emociones, nuestros pensamientos, la ideología del mundo. Cuando estamos en conflicto con alguien, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Eso es heno, eso es hojarasca. Ay, es que tú, eso es heno, eso es hojarasca. Dice la palabra de Dios que seamos pacificadores. Dice la palabra de Dios que no paguemos mal por mal. Hermano, pagar mal por mal es de bestias. Ya lo dije en algún sermón que prediqué sobre esto. Pagar mal por mal es de bestias. Eso hacen los animales. Un perro ladra, el otro ladra. Un perro muerde, el otro ataca. Pagar bien por bien es de humanos, hermano. ¿Me haces bien? Te hago el bien. Pagar mal por bien, eso es de demonios. Pero pagar bien por mal, eso es de un verdadero creyente que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que nuestra vida esté segura con Cristo en Dios. Que nuestra vida esté fortalecida en obedecer su palabra, sus preceptos, sus mandatos. Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, hermano. Ponte sobre tus pies. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite meditar en su palabra. Su palabra es preciosa, Señor.
No nos cansamos, Señor, de recordar y de pensar en todo lo que tú tienes ahí escrito, Señor. Ayúdanos a que tu palabra sea viva en nuestras vidas. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que nuestra vida esté poniéndose, Señor, cada día más en aumento, creciendo, Señor, porque el justo es como la luz de la aurora, pero ese justo que va como la luz de la aurora en aumento es porque está poniendo sus pies sobre la roca, en avanzando, caminando, venciendo el pecado, destruyendo su manera de pensamiento y no acoplándose a este mundo, Señor, sino acoplándose a tu palabra, Señor. Ayúdanos a edificar nuestra casa, nuestra vida en tierra firme, que eres tú, Señor Jesús, en tu palabra, tú como perito arquitecto, Señor. Gracias por este tiempo, por amor a tu nombre, Señor. Te damos gracias. Amén.